Ya, ahora sí, ¿cómo están todos? Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Yo estoy ¿Cómo bien. estás tú? Hola, profe, buenos días. Muy bien. Bueno, como habíamos quedado el día de hoy, vamos a hacer un repaso bien rápido de lo que es la asignatura eh, Taller de Multimedia 1 y 2 para que entiendan cuál es la correlación que existe con esta nueva asignatura que nos toca este semestre llamada Gestión de Contenidos Multimedia. ¿Ya? Así que voy a compartir la pantalla. Esta sesión se está grabando, así que una vez que esté finalizada, voy a subirla a la biblioteca de Putamed, ¿ya? Cualquier cosa, lo pueden escribir por el chat o si no, levantan la mano para que hagan los comentarios, las preguntas que ustedes tienen conveniente. Así que vamos a empezar con la clase. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Entonces, ¿todo bien con el... ¿Todos pueden visualizar? Sí, profe. Ya. Deme un segundito, déjenme arreglar aquí para poder ver quiénes están. Ya tengo la lista y tengo el chat. Ok, entonces, eh, tenemos lo que son las asignaturas taller de Multimedia 1 y 2, que son los requisitos para poder cursar la asignatura Gestión de Contenidos Multimedia. ¿Ya? Haciendo un resumen general, taller de Multimedia 1 y 2, el objetivo de esta asignatura es acercarlo al mundo de lo que son las páginas web, ¿ya? Principalmente HTML5, segundo, JavaScript para el tema de validación en el lado del cliente, y por último, un breve acercamiento a lo que es PHP, ya que es el lenguaje del lado del servidor que me permite gestionar lo que es la información. ¿Ya? Entonces, lo primero que vimos fue cuál era la estructura de una página web escrita en lenguaje HTML, ¿ya? Donde tengo etiquetas, que son estas que están aquí. Tengo dentro de la etiqueta HTML, que es la principal, tengo la etiqueta head y la etiqueta body. ¿Ya? El head es la cabecera del documento, son las cosas que se mandan en el documento que no se visualiza, y el body es el cuerpo del documento donde aquí yo coloco las distintas etiquetas para que el navegador interprete y me muestre el resultado de la página web. ¿Ya? Esta página, por ejemplo, tiene etiquetas de tipo H, desde el H1 hasta el H5, que son encabezados de texto, los títulos, que son equivalentes a el título 1, título 2, título 3 que tiene, por ejemplo, el Word. ¿Ya? Luego, en esta ficha que vimos en los semestres anteriores, el objetivo era realizar una tabla, que es esta que está aquí, a través de la etiqueta table, con un borde, un estilo, y dentro de esta etiqueta el objetivo era la utilización de el rowspan y el callspan, ya que era cómo yo puedo combinar filas y columnas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí donde dice práctica laboral 1, en este ejemplo de un horario de clase, lo que estoy haciendo es combinar, ¿qué cosa? Fila o columna. Que estoy combinando aquí, el día viernes donde dice práctica laboral 1, estoy combinando filas o columnas. ¿Columna o no, profe? Ya, columnas, ¿quién más? Mientras admito a los que están en la sala de espera.
Creo que fila. Fila, profe, no me equivoqué. Es fila. Ya, lo que estoy haciendo es combinar filas, ¿cierto? Y en el caso del almuerzo, que es esta que está aquí, estoy combinando las distintas columnas, ¿ya? Entonces, ahí describíamos el uso de lo que son columnas, combinación de columnas, call-span, y combinación de filas, row-span. Y también la idea de este ejercicio era de que yo podía incorporar dentro de una etiqueta HTML a través de la propiedad style, podía colocar cualquier tipo de estilo a cada una de estas etiquetas. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es colocar un fondo de color, ¿ya? Y así lo hicimos con los que aparecen así pintados, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los días de la semana, además de agregar un fondo de color, estoy colocando color a lo que es las letras, ¿cierto? A la fuente. Ese era el objetivo, por ejemplo, de la ficha número 1, que hicimos un acercamiento a lo que es HTML, el uso de rowspan y callspan y el uso de la etiqueta, distintas etiquetas y de la propiedad style, ¿ya? Luego pasamos a lo que es la segunda parte, donde empezamos con la introducción a lo que es un formulario web. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es un formulario web? ¿Qué es lo que es un formulario web? Es un... Ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, es un formulario, pero para recabar información de un usuario, Ya. ¿no? Es un tipo de documento HTML que tiene distintas entradas y como dice o como dijo Alfonso, me permite capturar los datos del usuario, ¿ya? El principal elemento para poder capturar estos datos del usuario es el llamado input, que es este que está aquí, ¿ya? Por ende, existen distintos tipos de input. ¿Cuál es la característica principal de un formulario? Recuerden que todo lo que yo escribo tiene que estar dentro de la etiqueta body, ¿ya? Y tiene que estar, para que estos datos puedan ser capturados, tienen que estar dentro de la etiqueta for, ¿ya? Donde la etiqueta for tiene que tener un nombre, tiene que tener una acción y tiene que tener un método, ¿ya? La acción es el archivo que va a recibir los datos del usuario, ¿ya? Que lo vamos a revisar más adelante. El método, hay dos tipos de método, el método get y el método post. La característica entre uno y otro y por qué utilizábamos el método post es porque los datos van encriptados, van protegidos, ¿ya? Y como dije anteriormente, siempre tienen que ir con un nombre. ¿Qué tipos de input tengo en este formulario? El input de tipo text, que es el clásico que aparece aquí, ¿ya? Tengo el input de tipo date, que es para poder desplegar este calendario y poder seleccionar una fecha determinada. Tengo el input de tipo radio, que sería este que está aquí, que me permite seleccionar, por ejemplo, aquí colocamos sexo masculino y femenino. Tengo la etiqueta select, ¿ya? Que me despliega este menú, donde aquí, para este ejemplo, yo coloqué distintos países. Tengo el input de tipo checkbox, que me permite a través de un ticket seleccionar varias opciones, a diferencia del radio, que yo puedo seleccionar una única opción. Y por último, tengo el text area, que me permite escribir, ¿cierto?, varias filas y columnas. ¿Cuáles son las características que comparten ellos en común? Es que todo input tiene que tener un tipo, tiene que tener un nombre, y en algunos casos yo podría definir propiedades como tamaño y máximo largo, ¿ya? Entonces aquí tengo el nombre, el apellido, el input de tipo date para la fecha,
teléfono, input de tipo text, el sexo, que sería un radio, input de tipo radio, tenemos el email y la contraseña, ya que son dos tipos de input que también se pueden utilizar, tenemos el select, el input de tipo checkbox y el text area, ¿ya? Cuando yo coloque abajo la etiqueta button para poder enviar, ¿cierto? Tengo dos tipos de button, el reset, que es para resetear este formulario, y cuando le coloco el tipo submit o submit, significa que voy a ejecutar lo que se encuentra en el action, que es esto que está aquí, ¿cierto? Cuando yo coloque enviar, se va a ejecutar el action. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a los formularios? No, profe. Todo bien. No, ya. Luego, en la ficha número 3 pasamos directamente a lo que era HTML5, ¿ya? ¿Qué característica tiene el HTML5? Que es una evolución del HTML, donde se agregan etiquetas nuevas para poder darle un sentido semántico, una semántica a lo que es la página. Entonces, ¿qué etiquetas se incorporan? Se incorpora el header, que sería ahora la cabecera del documento. Se incorpora el nav, que sería el menú. Se incorpora el section, donde yo puedo agregar secciones dentro de un documento. Se incorpora los artículos, donde dentro de una sección puedo ingresar varios artículos. El aside, que sería una parte flotante del documento, un contenido relacionado. Y por último, el footer, que sería el pie del documento, el pie de página del documento, ¿ya? Todo esto en HTML se realizaba a través de la etiqueta div, ¿ya? Pero ahora, al evolucionar el lenguaje a HTML5, se incorporaron, perdón, estas etiquetas header, nav, section, artículo, aside y footer, para darle un sentido semántico, una semántica a este documento. Así que yo puedo ahora decir, esto es la cabecera del documento, esta es la parte del menú, esta es la parte de contenido donde tengo secciones y artículos, y por último, esta sería el contenido relacionado que puede flotar y la cabecera y el pie del documento, que sería el footer, ¿ya? Y incorporamos etiquetas div, incorporamos la propiedad style para darle estilo a este documento, ¿ya? Luego hicimos un ejemplo de estos Pokémones que aparecen aquí, ¿cierto? Donde el objetivo de esta parte o de esta ficha era diferenciar entre la propiedad ID y la propiedad class. ¿Alguien se recuerda cuál es la diferencia entre una clase y una ID? Con Que la la propiedad. clase. Ay, disculpa. No, no, dale, no me vale. Ya, Sofía primero y después Scarlett. Ah, que la clase se podía se podía usar para hartos elementos y el ID era como un nombre para uno nomás. Así. Ya. Scarlett, ¿concuerda con su compañera Sofía? Sí, lo mismo. Y que aparte un elemento podía tener un ID y también un class. Entonces podía tener en común cosas que tenían todos los demás class, pero la ID hacía que tuviera como una diferencia. O sea, poder diferenciar alguna cosa, cualquiera. Eso. Exacto. El tema de las clases me permite aplicar propiedades CSS, y ya estamos empezando a hablar de hojas de estilo en cascada. Me permite aplicar propiedades a uno o más elementos dentro de un documento HTML. A diferencia de una ID que me permite colocar propiedades de tipo CSS a un único elemento. ¿Ya? La característica de la ID es que yo no debería repetir el mismo ID en otros elementos del documento. En cambio, en una clase, yo podría esas propiedades aplicarlas a varios elementos dentro del documento. Y ahí es donde entra la etiqueta link.
ya que la etiqueta link me permite referenciar a una hoja de estilo en cascada con una extensión .css. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, creamos una sección llamada Pokémon, que es de tipo clase Pokémon, significa que todos van a compartir estas propiedades. Luego creamos dos artículos, generación 1, generación 2, donde la generación 1 tiene propiedades específicas y la generación 2 también tiene propiedades específicas porque están dentro de una ID. Y luego creamos las tres clases, planta, agua y fuego. Por lo tanto, esas las podemos utilizar dentro o en más de una propiedad o elemento. Y por último, para volver a diferenciar y identificar en forma única a un elemento, creamos un ID específico para dos tipos de Pokémon, ¿ya? Y si ustedes se fijan, mantenemos lo que es la estructura de un documento HTML5, tenemos el cuerpo, tenemos la cabecera, tenemos secciones, cada sección tiene artículos, tenemos el aside, ¿cierto? Un contenido relacionado, y por último tenemos el pie del documento, el footer, ¿ya? Revisemos el documento CSS, tenemos propiedades para distintos elementos. Recuerden que una propiedad se define con el elemento, el ID o la clase, se abre llaves, la propiedad y su valor, ¿cierto? Terminado por un punto y coma. Entonces aquí estamos definiendo, por ejemplo, color, familia de fuente, alineación de texto, tamaño, y para referenciar a una clase se utilizaba el punto, y para referenciar una ID se utilizaba el numeral o gato, que se conoce aquí, ¿ya? Entonces aquí estoy, por ejemplo, referenciando a la clase Pokémon, la clase planta, agua y fuego, y aquí estoy referenciando a la ID cuerpo, generación 1, generación 2, específicamente a los Pokémon Squirtle y Totodile, para este ejemplo. Por eso tenemos que todos son Pokémones, ¿cierto? Tenemos la clase Pokémon, tenemos Pokémon de tipo planta, agua y fuego, que en este caso serían estos que aparecen en verde, azul y naranja. Y para cada uno definimos la generación 1 y la generación 2, ¿cierto? Que la generación 1 está marcada con un borde negro, y la generación 2 está marcado con un borde rojo. Y después para cada uno diferenciamos en este caso el Squirtle con un color azul en específico y con el Totodile con otro color. Entonces el objetivo de esto era diferenciar entre clases y objetos. Recuerden, la clase se puede utilizar para más de un elemento y el ID se utiliza para un único elemento. Luego pasamos a lo que es qué propiedades yo le puedo dar a un elemento HTML, ¿ya? Entonces aquí hicimos un ejemplo de una galería de imágenes donde a través de distintas propiedades yo puedo dar efecto a estos elementos, ¿ya? Aquí el objetivo de esta ficha era principalmente la utilización del ID, la utilización de la clase, y además permitir que los elementos flotaran y rotaran. Si echamos un vistacito a lo que es la hoja de estilo en cascada de este documento, agregamos la propiedad display, donde podemos decir que si es que este elemento se va a comportar como un bloque, se va a comportar en línea o como un bloque en línea, ¿ya? En este caso se está comportando como bloque. Le estamos dando la propiedad float, le estamos indicando cómo va a flotar ese elemento. En este caso el elemento está flotando hacia la izquierda, ¿ya? Float left. Y además le estamos dando una posición, ¿ya? Donde la posición puede ser relativa o absoluta, ¿ya? Relativa va a depender de las propiedades de arriba, abajo, izquierda, derecha que yo le dé,
o la propiedad absoluta donde dejo el elemento fijo, ¿ya? Y recuerden que yo puedo darle propiedades como una caja, donde si yo acá vamos a colocar el elemento completo, acá. Recuerden que a cualquier elemento yo le puedo dar propiedades de caja. Ya, de hecho, si ustedes buscan en internet el modelo de cajas de CSS, yo a todo elemento le puedo dar un ancho alto, ¿ya? Le puedo dar un borde, le puedo dar un margen con respecto al documento y le puedo dar un padding, que es el espacio que existe entre el elemento y su borde, ¿ya? Por eso, yo a los elementos que yo voy creando dentro de un documento HTML, le puedo dar propiedades de caja, o sea, propiedades de margen, margen superior, inferior, izquierda, derecha. Le puedo dar borde superior, izquierdo, derecho e inferior. Le puedo dar el padding, padding superior, inferior, izquierda, derecha, y le puedo dar un tamaño, ancho y alto. Esa es la característica de lo que es el padding. Por ejemplo, aquí le estoy dando un padding a ciertos elementos, ¿ya? De hecho, aquí le estamos dando un borde radius también para darle borde a estos elementos. Utilizamos la propiedad box shadow, ¿ya? Y la propiedad transición para que a través de 5 segundos salga, ¿cierto?, hacia afuera, a la medida que yo voy posicionándome dentro de un elemento. Y además los puedo rotar, ¿cierto?, a través de la propiedad rotate, ¿cierto? Rotate. Y así lo hicimos con cada uno de estos elementos y transformamos una galería simple en una galería solamente aplicando CSS, en una galería que tiene rotación, que tiene propiedades de caja y que me permite a través de dándole una cierta cantidad de segundos sacarlas hacia adelante a través de el Z-index, ya que el Z-index, que es este que está aquí, me permite darle una prioridad a cada uno de los elementos para que vayan posicionándose, perdón, uno sobre otro. Por ejemplo, la tarjeta 1 tiene un Z-index 1, la tarjeta 2 un Z-index 2 y la tarjeta 3 un Z-index 3. Y después vamos decreciendo ese Z-index. ¿Qué significa? Que este está por debajo, este está en segunda posición y este está en tercera posición. Ya por eso se ven de esa forma. Y cuando yo me posiciono sobre uno, lo que hago es superponer, ¿cierto?, este elemento ya que tiene un Z-index mayor. ¿Ya? Si ustedes se fijan, si me pongo en la tarjeta 3 que tiene un Z-index 3, cuando yo pase por encima va a sobresalir. ¿Por qué? Porque tiene un Z-index 4. Este también, ¿cierto? Que cuando yo me posiciono sale hacia adelante. Ahí tengo una combinación de varias propiedades CSS, entre ellas propiedades de caja, tengo bordes, tengo rotación, tengo efecto y tengo el Z-index para poder superponerlo como si fueran tarjetas. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a esto? No, profe, ¿No? en mi parte. Ya. Luego pasamos a la ficha 6 para que el objetivo era reforzar las propiedades de caja que se le pueden dar a un elemento. Si revisamos el CSS, tenemos un contenedor, luego tenemos la clase cuadrado,
donde a la clase cuadrado le estamos indicando que se van a comportar como bloques en línea a través de display, y además le estamos indicando que van a flotar. ¿Hacia dónde están flotando? Profe, disculpe. Dígame. El punto anterior fue un punto que en menos en el grupo B casi no lo tocamos. Ya, sí, estaba leyendo ahí que no lo vieron mucho, pero era más que nada para tratar de enseñar y representar que se pueden flotar los elementos siempre y cuando yo los declare como si fueran una caja. ¿Ya? O sea, tienen que entender que todo elemento dentro de un documento HTML se comporta como una caja, por lo tanto lo puedo mover, le puedo dar margen, le puedo dar padding, le puedo dar borde y además lo puedo hacer flotar dentro de un documento. Ese era como el objetivo de esa ficha. Y aquí estamos haciendo un ejemplo un poquito más simple, donde estoy declarando 6 cajas, si ustedes se fijan a través de la propiedad class, que en este caso es cuadrado, y luego estoy diciendo, estos cuadrados se van a comportar como bloques en línea, inline block, y estos cuadrados van a flotar hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que si yo empiezo a achicar esto, empiezan todos a flotar hacia la izquierda. ¿Ya? Voy a agrandar aquí. Si esto yo lo agrando y empiezo a mover este documento, lo empiezo a achicar, empieza a cumplir la propiedad que flotan los elementos de caja hacia la izquierda. ¿Ya? La siguiente ficha, algo muy parecido, pero ahora están los elementos flotando hacia la derecha. Entonces, el mismo ejercicio, si yo agrando esto y empiezo a cambiar, todo empieza a flotar hacia la derecha. Acá. Voy a empezar a cambiar aquí. Y las cajas empiezan a flotar hacia la derecha. La ficha 7, ahora ya empezamos a incorporar estas propiedades de flotación, propiedades de caja, pero empezamos a diferenciar con dispositivos. ¿Por qué? Porque agregamos la propiedad media. ¿Ya? Ahí me imagino que todos vieron esa propiedad. ¿Los del grupo B? Probablemente, pero no lo recuerdo esta vez. Ya. No, no recuerdo que no hayan enseñado eso. Ya, aquí yo puedo empezar a declarar a través de la propiedad media de CSS, yo puedo declarar para una pantalla en específico el tamaño en el cual se va a aplicar estas propiedades CSS. Por ejemplo, tenemos la propiedad de las cajas aquí, ¿ya? Donde decimos que inicialmente van a tener un tamaño de 100 píxeles y 100 píxeles de ancho y alto. Van a comenzar con un fondo amarillo y con un color de letra negro. ¿Ya? Y le estamos diciendo que esta caja se van a comportar como bloques en línea, inline block. ¿Ya? Pero empezamos a agregar propiedades específicas. O sea, cuando la pantalla tenga un tamaño mínimo de 300 píxeles hasta 400 píxeles, vamos a cambiar el color azul y se van a comportar como bloques. ¿Ya? Cuando la pantalla cambie entre 400 y 500 píxeles, las cajas van a cambiar a color rojo y se van a comportar como bloques en línea, ¿ya? No como bloques apilados, ¿ya? Cuando la pantalla cambie a 500 píxeles y sin tener un máximo,
Ahora el fondo va a ser verde y los elementos se van a comportar como bloques. ¿Qué significa? Que van a estar apilados. Y luego agregamos propiedades de si es que la pantalla va a estar horizontal o vertical, ¿cierto? En cada caso va a estar en color orange con una flex direction, ¿cierto? Un comportamiento como fila. Y en el caso de la otra orientación va a estar de color negro con una orientación de columna. ¿Ya? ¿Cómo puedo verificar eso? Voy a cambiar acá a pantalla completa. De nuevo. Ahora sí. Si yo voy rotando, fíjense, horizontal está de color naranja y en vertical el fondo está de color negro. Si yo empiezo a achicar esto, fíjense, cuando tengo tamaño menor a 300, las cajas están de color amarilla. Voy a superar el 300 y cambian a color azul. Ahora, entre 300 y 400 mantiene el azul. Si yo supero el tamaño 400, cambian a rojo. Y entre 400 y 500 se mantiene, y cuando sobrepasa los 500 píxeles, cambia a verde. Y si ustedes se fijan, mantiene las propiedades o respeta las propiedades de orientación, cómo se despliegan los elementos. Aquí están desplegados como bloque, inline block, aquí como bloques apilados, luego cambia a inline block y finalmente cambia a bloques apilados. Entonces, esas propiedades yo las puedo entregar a través de la etiqueta o la propiedad media screen, ¿ya? Indicando el mínimo de ancho y el máximo de ancho. Y además puedo aplicar propiedades cuando es horizontal y cuando es vertical. ¿Para qué me sirve esto? Es para, por ejemplo, yo puedo decir entre 300 y 400 va a ser mi resolución para celular. Supongamos que entre 400 y 500 va a ser mi resolución para tablet o tableta, y mayor a 500 va a ser mi resolución para escritorio. Entonces yo aplico propiedades aquí exclusivas para el celular, aquí exclusivas para tablet y aquí exclusivas para escritorio. Y además también puedo aplicar propiedades en caso de que yo, si estuviera, por ejemplo, en un dispositivo móvil, en el caso que esté horizontal y en el caso que esté vertical. ¿Dudas, consultas con respecto a eso? Profe, yo tengo No, duda profe. respecto a media. Isa, cuénteme. Pero que justo empezó a ladrar los perros. No, No se preocupe. respecto a media. Ahora sí. Tengo dudas respecto a media, porque supuestamente cuando nosotros agregamos media es como para referirnos a cambiar. Es como un CS entre otros CS, ¿se podría decir o no? O sea, es Algo así, como... sí. Yo empiezo a decir, tengo un CSS general, que es este que está aquí, ¿ya? Pero después digo, si es que la pantalla tiene estas resoluciones, va a cambiar el CSS. Miren, fíjense, por eso yo, entre 300 y 400, las cajas son azules y además se comportan como bloques apilados. Y eso lo puedo comprobar aquí. Voy a colocar aquí pantalla completa de nuevo. Digo, cuando la resolución sea entre 300, perdón aquí, entre 300 y 400, ¿cierto? Las cajas son azules y además se comportan como bloques, ¿cierto? Bloques apilados, uno sobre otro. Cuando supera los 400, que este que está aquí, recuerde que va entre 17 píxeles,
cuando yo supero los 400 píxeles, ahora las cajas son de color rojo y además se comportan como bloques en línea. Y eso si lo comprobamos aquí, Inline block. tenemos azul, Ahí. se comportan como bloques apilados. Cuando supera los 400 y hasta los 500, las cajas cambian de color rojo y se comportan como bloques en línea. En línea. ¿Ya? Ya. Entonces, eso me sirve donde yo digo, si es que mi página es accesada por un celular, el celular tiene cierta resolución, ¿cierto? Entonces, cuando se Sí. vea en el celular, tiene estas propiedades. Y cuando se vea, por ejemplo, en otro dispositivo, tiene estas propiedades. Entonces, me permite ir separando por resoluciones las distintas propiedades CSS que yo voy a aplicar. Ya entendí. Gracias, profe. Tenía esa ¿Ya? dudita. Y además, otra variante que tiene es que yo también podría decir, si es que está horizontal el celular, tiene una propiedad, y si está vertical, tiene otra propiedad. De hecho, acá se puede ver mejor. ¿Ya? Aquí tengo una columna, ¿ya? Con distintos textos, ¿ya? Acá hay un texto X, ¿ya? Le di una clase, ¿cierto? Le di una clase que se llama 3 columnas, ¿ya? Y en el CSS, tengo el CSS general, que es este que está aquí, donde digo tamaños de letra, tipo de letra, alineación de la letra, etc. Pero luego digo, si es que el tamaño parte en 600, va a tener estas propiedades. Si el tamaño cambia como mínimo a 900, voy a cambiar de 2 columnas a 3 columnas, ¿ya? Y en caso contrario, va a mantener las propiedades generales, que sería que va a continuar con una columna, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo lo verificamos acá? Vamos a colocar aquí. Cuando está en 600, una columna. Cuando supera los 600, cambia a 2 columnas. Y cuando supero los 900, ahí está, cambia a 3 columnas. Entonces ahí me permite, dependiendo del tipo de dispositivo que yo tengo, a la resolución de este dispositivo, es cómo se lo presento. Se lo presento en una sola columna, se lo presento en un tamaño mayor a 600 en 2 columnas y en un tamaño mayor a 900 en 3 columnas. Entonces también me permite, o para eso sirve, ¿cierto? Para primero indicar el CSS general y luego a través de la propiedad media, indicando el mínimo ancho o el máximo ancho, yo puedo definir distintas propiedades para esos o esas resoluciones. Y también recuerden que para Chrome utilizamos la propiedad "-WebKit", que se coloca al inicio, y para Firefox se coloca el prefijo "-mos", en el caso de que no reconociera. Supuestamente, sí, eso iba a decir que supuestamente eso era para reconocer lo que uno hace como el cambio, ¿cierto? Sí, O sea, como, esto por ejemplo, donde dice column count 2, esta propiedad es para cualquier navegador, ¿ya? Esta ya. propiedad es la misma, si ustedes se fijan, pero le estoy agregando el prefijo "-mos". O sea, significa que esto sirve para cualquier navegador que utilice el motor de Mozilla o de Firefox. Y esta de acá es la misma propiedad, pero le colocamos el prefijo "-WebKit, que WebKit lo utiliza Chrome, Safari y Opera. El "-mos" lo utiliza Firefox, y este sería para cualquier otro. Por ejemplo, Internet Explorer, ¿ya? Y cualquier otro navegador. ¿Dudas, consulta con respecto a esta propiedad que es muy importante, el @media? Ninguna por parte mía. Ya.
Yo tampoco, profe, que María el año pasado con el media. Sí, pues, aunque ustedes no lo crean, si ustedes revisan las páginas, una página web, por ejemplo, y revisan su CSS, tiene una infinidad de códigos y entre ellos está este famoso media. ¿Ya? Por eso Ta- páginas como, por ejemplo, la UTAMED, la página de la UTA, se visualizan de una forma en el celular y de otra forma en escritorio. También, profe, hay otro que se llama Keyframe, pero no sé si lo conoce el Keyframe, creo que era. Sí, pero no es muy utilizado. ¿No es muy El utilizado? universal es el media. Ya. Ya, eso, por ejemplo, fue lo que vimos en Multimedia 1. ¿Ya? Multimedia 2, repetimos la misma fórmula, pero agregamos ciertas cosas. Por ejemplo, mantuvimos lo que era el tamaño utilizando el screen, por ejemplo aquí. De un tamaño se me muestra para esta resolución y de otra forma se me demuestran estos elementos para esta resolución. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, desaparece el menú y se nos presenta en la parte superior, y cuando achico esto, el menú se me presenta como bloques de esta forma. ¿Ya? Y de hecho no arriba, en la parte superior, sino que después de el header, la cabecera del documento. ¿Ya? Y eso, si lo revisamos aquí, es de la misma forma, ¿cierto? Tenemos déjenme explicar aquí, ahí. Tenemos el general, aquí, todo esto que está aquí. Y luego tenemos para tablet, de esta forma, y para escritorio, de esta forma. Entonces, ¿qué estamos asumiendo? Como estamos utilizando esa metodología que les nombré yo, el Mobile First, estamos diciendo que todo lo que yo defina como CSS general, lo vamos a asumir como móvil, ya que sería este que está aquí. Y luego vamos a empezar a definir abajo para resoluciones mayores a 480 o como mínimo 480, propiedades para tablet, y después decimos para resoluciones mayores a 720 o como mínimo 720, cambiamos algunas propiedades, que son estas que están aquí. Entonces siempre en el Mobile First, en esa metodología, nosotros asumimos que todo lo que estamos definiendo es para móvil, como es el dispositivo con el cual mayormente se accede a las páginas web, y luego decimos, pero en caso de que alguien acceda a través de tablet, con una resolución mínima de 480, vamos a cambiar estas propiedades, y cuando alguien acceda a través de escritorio como mínimo con esta resolución, vamos a cambiar estas propiedades. Todo lo demás se mantiene como general y lo asumimos como que pertenece a una resolución para móvil. Luego, en la ficha 4, que fue la última, utilizamos el action del formulario. Entonces vimos el mismo ejemplo de Mercado Libre para este formulario, pero utilizamos el action, que en este caso sería la respuesta que yo voy a enviar, y agregamos lo que es el código JavaScript. ¿Alguien se acuerda un poco del código JavaScript? Yo muy poco, demasiado. Ya. Pero el código JavaScript, ¿qué es lo que era? Era principalmente crear funciones, ya que en este caso la función se llama validar datos, donde a través de la propiedad document.getElementById yo puedo recuperar todos los valores del formulario y luego empezar a validar, ¿cierto? A través de la pregunta if, donde pregunto si es que el nombre está vacío. Esta bandera que habíamos creado quedaba en falso, ¿ya? Y el documento solo se enviaba si es que la propiedad bandera estaba en verdadero. Si estaba en falso, se detenía el envío de este documento, ¿ya? Y eso estaba cuando yo apretaba onClick, que era el evento, ¿cierto?, que se le asociaba al botón. Si este return
volvía esta función en verdadero, se ejecutaba el action, y si es que este return volvía en falso, se detenía el envío de el action. Y recuerden que el action se define en la etiqueta for. ¿Ya? Ahora no vamos a ver mucho lo que es el JavaScript. ¿Ya? Ahora nos vamos a centrar principalmente en lo que es PHP cuando veamos lo que es la creación de base de datos, de tablas y de relaciones entre base de datos. Pero sí me interesaba que en esta clase hiciéramos un repaso de lo que era HTML, de lo que era CSS, ¿ya? Y si es que tuviéramos que recordar algo de JavaScript, lo vamos a volver a ver en esta asignatura, pero el objetivo principal va a ser el modelamiento de base de datos. ¿Por qué? Porque este documento, perdón, tiene datos, ¿cierto? Tiene datos que son el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, etc. Y estos datos tengo que guardarlos en alguna parte, ¿ya? Y esa parte que vamos a aprender aquí son las bases de datos. Entonces, esta asignatura, ahora vamos a pasar al siguiente nivel, donde ya tengo el formulario, este formulario se encuentra validado, y ahora estos datos tengo que guardarlo en una base de datos. Y esa base de datos, para que exista, primero tiene que ser modelada, tiene que ser creada, y luego tengo que ejecutar sentencias para que estos datos sean registrados en esa base de datos. Así que eso es lo que me interesaba el día de hoy principalmente, que ustedes entendieran que existe toda una relación. Primero tengo que crear la página, luego tengo que aplicarle estilo a esa página. Ese estilo se le puede aplicar para distintos dispositivos. Luego, esa página puede tener un formulario, que es la forma de capturar los datos. Ese formulario tiene que ser validado, y esa validación se hace a través de JavaScript. Cuando ese formulario es validado, tengo que enviarlo a través de el action del formulario, y eso llega al servidor. ¿Ya? Ahí se utiliza un lenguaje de servidor que fue el que vimos PHP, que terminamos taller multimedia 2 cuando estos datos eran enviados por correo, ¿cierto? Pero ahora les voy a enseñar primero a modelar esa base de datos, ¿ya? Esa base de datos la vamos a crear, y luego a través de PHP vamos a aplicar unas sentencias que me van a permitir, entre otras cosas, leer esos datos, insertar esos datos, actualizar esos datos o eliminar esos datos, que sería el equivalente, por ejemplo, cuando ustedes realizan una inscripción, se inserta ese dato, esa inscripción se modifica, actualiza esos datos, esa inscripción ustedes la eliminan a final de semestre, elimino los datos, o yo quiero consultar qué asignaturas tengo inscritas. Hago una selección de los datos. ¿Queda claro entonces el repaso que hicimos el día de hoy? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. No los quiero marear mucho con lo que hemos visto hasta ahora porque fue mucha información. Y el día miércoles, en esta misma hora y en este mismo canal, vamos a empezar con la introducción a los modelos de datos. ¿Ya? Entonces, profe, para la otra clase necesitamos tener el otro, ¿cómo se llama? Como el brackets, pero el que mandó usted para que descargáramos, ¿o el Todavía no. bracket todavía funciona? Ah, No, ya. todavía no es necesario. Además, el bracket todavía funciona. Vamos a partir primero con los conceptos de modelos de datos. ¿Ya? Y luego les voy a mostrar un nuevo programa que nos va a servir para modelar. Y cuando ya aprendamos a modelar, vamos a retomar el bracket o el Visual Studio Code para crear un formulario y que ese formulario nos permita guardar esos datos en la base de datos. Ya, profe.